Hola a todos, ¿cómo les va? Les doy la bienvenida a la presentación del quinto caso clínico de este curso. El título es Distensión funcional. Bien, vamos a dar comienzo al caso clínico. Es una mujer de 54 años, ama de casa, y el motivo de consulta es distensión abdominal de 1 año aproximadamente de evolución. El relato de la paciente es el siguiente: tengo mucha panza. Estoy hinchada desde que me levanto. Después de comer es peor y a veces me tengo que desprender el pantalón y recostarme porque me siento muy molesta. A medida que transcurre el día voy empeorando y cuando me acuesto a la noche mejoro, pero hay noches que sigo hinchada. Evacúo casi todos los días y a veces la materia fecal sale muy blanda, más que nada los días que estoy más hinchada. Bien, como siempre, en nuestra primera consulta vamos a tener la parte de la anamnesis, luego el examen físico, luego la parte de vamos a ver si hace falta pedir estudios complementarios y finalmente las indicaciones y el tratamiento que le vamos a dar a nuestro paciente. Bien, dentro de la anamnesis, nuestra paciente nos dice que antecedentes clínicos no tiene ninguno, quirúrgicos, colecistectomía hace 20 años, ginecológicos, menarca a los 12, gestas 5, abortos 1, espontáneo, partos 4 y menopausia a los 49 años. Medicamentos, toma el Alprazolam 1 miligramo por día, que fue indicado hace ya más de 1 año por un médico clínico y ella lo toma, dice que le ayuda a dormir. Tóxicos, no toma alcohol y fuma 5 cigarrillos por día. Como antecedentes familiares, madre y padre con hipertensión arterial y hermana diabetes tipo 2. En el interrogatorio dirigido, lo que en todos los casos clínicos que presentamos hablamos de esto, ¿sí? De optimizar el tiempo, de direccionar el interrogatorio para que en esa primera consulta tengamos la mayor información que nos sea de utilidad. Entonces, frente a lo que nos relata la paciente, es muy importante que nosotros preguntemos sobre la distensión, que es lo que el motivo de ella de consulta, es preguntar cómo es a lo largo del día, ¿sí? La variación de la distensión, si va empeorando o al contrario mejora, si mejora o no después de comer, si mejora o no con el reposo o a la noche cuando ya se va a dormir. La relación con la dieta también, ¿no? Si la hinchazón, como dijimos, empeora o no cuando come. También los hábitos alimentarios, no solo qué come, que también se lo vamos a preguntar, sino cómo come, si come muy rápido, apurada, a las corridas, parada o tiene su tiempo para comer. También es muy importante preguntar cuando un paciente consulta con distensión el ritmo evacuatorio, ¿sí? Cómo es la materia fecal, siempre ayudándonos como guía de la escala de Bristol, que facilita mucho la comunicación con el paciente, y si presenta dificultad evacuatoria, ¿no? Porque puede el paciente tener una constipación y la constipación puede ser causa de su distensión. Entonces, preguntar esto, ¿sí? Y por supuesto, como lo hemos hablado en el segundo caso clínico, también si puede ser una constipación por un trastorno de la evacuación. Entonces, cuando uno le pregunta cuántas veces por día va de cuerpo, cómo es la materia fecal, si tiene ganas de ir de cuerpo, si tiene deseo y si va con esfuerzo o no. Esas preguntas son fundamentales también en un paciente que consulta por distensión. También es muy importante preguntar si últimamente ganó peso, si aumentó de peso en los últimos 3 meses, en los últimos 6 meses o en el último año cuando comenzaron los síntomas de esta paciente que comenzó hace 1 año, porque el aumento de peso también va a producir distensión abdominal. También es importante preguntar si presenta dolor abdominal, porque muchas veces la hinchazón, distensión abdominal se asocia con otras patologías funcionales como el intestino irritable o la dispepsia. Y también es muy importante preguntar sobre 3 aspectos que también habíamos hablado en el caso clínico anterior, sobre el sueño, el apetito y el ánimo, porque puede haber en forma subyacente algún trastorno de ansiedad o depresión que puede ser también causante del síntoma por el cual nos consulta la paciente.
Entonces, estos 3 aspectos, cómo duerme, si descansa bien, ella nos refiere que el personal me ayudaba a dormir, el apetito, si tiene ganas de comer o quizás por este síntoma dejó de comer y no tiene ganas, y el ánimo, si uno, cómo se siente, ¿no? Ahora vamos a ver lo que ella nos va refiriendo frente a cada una de estas preguntas. Respecto a cuando le preguntamos cómo era la hinchazón, si variaba, nos dice que se levanta casi sin panza y que a lo largo del día se va distendiendo cada vez más. Se siente muy hinchada, más que nada luego de comer. La materia fecal, dice que evacúa con materia fecal formada, blanda, que va prácticamente todos los días, y que cuando está más inflamada, más distendida, la materia fecal es más blanda. No refiere dolor abdominal y sí nos dice que esta situación la angustia, está angustiada porque a veces se siente tan hinchada que no sabe qué ponerse, porque toda la ropa le ajusta, se siente incómoda, molesta con tanta panza. Bien, como vimos, presentándole la escala de Bristol a la paciente, tiene una escala de Bristol 4 y cuando está más hinchada a veces 5 y en algunas oportunidades Bristol 6. Los hábitos alimentarios nos dice que come de todo, que come muchas verduras, frutas, también pastas, que toma mucha leche y yogur y nos dice que es más que nada por los huesos, que para el aporte de calcio. Varias veces nos dice que nota que la leche la distiende más, la hincha más. Aumenté un poco de peso en el último tiempo porque como más y estoy más ansiosa, muy ansiosa. Actividad física, hace caminatas de 30 minutos aproximadamente 2 o 3 veces por semana. Eso es todo lo que hace de actividad física. Y también en esa primer consulta tenemos que buscar, interrogar sobre la presencia de algún signo de alarma como pérdida de peso, anemia, comienzo reciente en pacientes mayores de 50 años, ella es mayor de 50 años, pero ya hace un año que está con estos síntomas. Si los síntomas la despiertan por la noche, que no era el caso de nuestra paciente, por supuesto algún examen, un examen físico anormal, sangrado con las evacuaciones, sangrado en la materia fecal y antecedente familiar de cáncer o de enfermedad inflamatoria o poliposis intestinal, ¿sí? Estas son situaciones frente a las cuales tenemos que abrir los ojos y por supuesto actuar en consecuencia. Siguiendo con la primer consulta, pasamos al examen físico. Realizamos la palpación abdominal, es un abdomen blando, depresible, indoloro y es levemente timpánico a la percusión, ruidos hidroaéreos positivos. Y como la paciente no refiere constipación, no refiere tampoco esfuerzo para evacuar, no le realizamos un tacto rectal en esta primer consulta. Frente a todo lo que vimos, el relato de la paciente, ¿cuál sería la principal sospecha diagnóstica? ¿Un síndrome de intestino irritable? Bueno, la paciente no refiere dolor, refiere más que nada hinchazón, malestar, que también muchas veces puede ser un síntoma de intestino irritable. Pero bueno, dolor no tiene. Dispepsia funcional tampoco refiere síntomas más típicos de una dispepsia funcional, que como les dije, tanto la dispepsia como el intestino irritable pueden estar asociados, muchas veces están asociados a distensión abdominal. Sobrecrecimiento bacteriano puede ser sí una causa de distensión. Por supuesto, distensión funcional es otro de los diagnósticos que estamos manejando ya con esta primer consulta. E intolerancia alimentaria, por supuesto, también puede ser una de las posibilidades del cuadro. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Roma 4 de distensión funcional? Deben estar presentes ambos de los siguientes síntomas: hinchazón / distensión abdominal, que deben estar presentes al menos una vez por semana. Estos síntomas predominan sobre otros. Criterios insuficientes para clasificar como síndrome de intestino irritable: constipación o diarrea o síndrome de distrés postprandial, que es dispepsia. Puede haber dolor leve relacionado con la hinchazón, así como anomalías menores en el movimiento intestinal. Esto es lo que nos dice Roma 4 de distensión funcional. Los síntomas
deben haber estado presentes en los últimos 3 meses, con un comienzo 6 meses antes del diagnóstico. Y tenemos que diferenciar qué es hinchazón de distensión. Hinchazón es la sensación de plenitud abdominal. Es el aumento de la presión o retención de gas a nivel abdominal. La hinchazón es subjetiva, ¿sí? ¿Y qué es distensión? Es el incremento objetivo de la circunferencia abdominal. Aproximadamente la mitad de los pacientes con hinchazón tienen realmente distensión. La distensión es objetiva. Entonces, no todos los pacientes que consultan por hinchazón tienen distensión. La epidemiología afecta a un 30% de la población adulta aproximadamente. Casi siempre está presente en los pacientes con intestino irritable. Solo la mitad de los pacientes con hinchazón también tienen distensión, que es lo que dijimos recién. La hinchazón se asocia más a patología funcional intestino irritable y la distensión, o sea, el síntoma más objetivo, se asocia un poco más con pacientes con constipación. Algunos estudios demostraron una mayor prevalencia en mujeres que hombres. La fisiopatología. La distensión, la causa de la distensión es multifactorial. Dentro de algunas de las causas tenemos el aumento del contenido intraluminal de gas, por ejemplo, pacientes con aerofagia, o también la mayor producción de gas por bacterias intestinales, por la fermentación de carbohidratos en el intestino. También, por supuesto, los pacientes con constipación, que va a haber mayor contenido de materia fecal intraluminal. Entonces, esa es una de las causas, el aumento del contenido intraluminal de gas, agua, aire o materia fecal. La hipersensibilidad visceral, que la sensibilidad intestinal en estos pacientes está aumentada, entonces perciben como patológico algo que es fisiológico. El movimiento intestinal, el contenido intraluminal lo perciben, entonces ellos refieren hinchazón. Por lo tanto, en esta patología también interviene el eje cerebro-intestino-microbiota. Y esto es muy importante que nosotros lo hablemos con el paciente, como lo hemos comentado en los otros casos clínicos, explicarle la fisiopatología, explicarle que es multifactorial el origen y la causa de la distensión abdominal, para que el paciente sepa y de esta forma también comprenda su patología y va a ayudar a una evolución favorable en el tratamiento. La disinergia abdominofrénica, que también es algo que participa mucho en la causa de la distensión. Estos pacientes poseen una actividad muscular anormal en respuesta a las comidas. ¿Qué hacen? Contraen el diafragma y relajan la musculatura abdominal anterior. De esa forma hay una redistribución anormal del gas intraluminal y se produce la distensión. Se hace visible la distensión. Por supuesto, la constipación, ya sea por tránsito lento o por alteración en la evacuación, o sea, una evacuación disinérgica, es una también causa de distensión. La alteración en la microbiota intestinal, que por supuesto las bacterias producen la fermentación de los carbohidratos y el producto de esa fermentación es gas, con aumento del contenido intraluminal, y eso también provoca la distensión. Las comorbilidades psicológicas, el estrés puede contribuir al aumento de la percepción de la hinchazón abdominal, y en muchos casos las mujeres que tienen distensión abdominal relatan en su historia antecedentes de depresión o ansiedad. Y también la obesidad, un rápido aumento de peso, agrava la distensión, y la disminución de peso la mejora. Esto podría deberse a un reflejo viscerosomático anormal originado en el tejido adiposo abdominal.
el cual modula el eje cerebro-intestino y genera la distensión abdominal funcional. Entonces, como ven, la fisiopatología de la distensión es multifactorial. En este cuadro también habla de lo mismo que dijimos recién, donde están las causas de la distensión, el aumento del contenido intraluminal, la constipación, también la evacuación alterada, la alteración de la sensibilidad, la hipersensibilidad intestinal, y también la alteración en la musculatura abdominodiafragmática como causa de la distensión. El eje cerebro-intestino-microbiota participa también dentro del mecanismo de la distensión. Entonces, como lo habíamos hablado ya, es un sistema bidireccional integrado en el cual los pensamientos, los recuerdos, la influencia del medio ambiente producen la liberación de neurotransmisores que van a afectar la función sensorial, motora, autonómica, inmunológica e inflamatoria de todo el tubo digestivo. Y en esta diapositiva les muestro con un gráfico qué es la disinergia abdominofrénica, que, como dijimos, usan en forma anormal la musculatura luego de las comidas, más que nada producen una contracción del diafragma y una relajación de la musculatura abdominal anterior, produciendo la distensión. Por lo tanto, la corrección de esta anomalía, que sería un biofeedback abdominofrénico, sería una de las terapéuticas que se pueden utilizar para el tratamiento de la distensión. Es muy importante que frente a un paciente con distensión hagamos diagnósticos diferenciales, ¿sí? Porque hay otras causas orgánicas que pueden producir también distensión abdominal. Enteritis infecciosa, enfermedad celíaca u otros síndromes de mala absorción, insuficiencia pancreática, gastroparesia, enfermedades endocrino-metabólicas, la esclerodermia, isquemia intestinal subaguda, ascitis, pseudoobstrucción intestinal crónica y también, por supuesto, enfermedades neoplásicas, ¿sí? Es muy importante que también tengamos presente que estas pueden ser causas orgánicas de distensión abdominal. Y siguiendo nuestra primer consulta, vamos a tomar la decisión de qué vamos a solicitarle a nuestra paciente en esta primer consulta, y decidimos realizarle un laboratorio donde pedimos hemograma, glucemia, urea, creatinina, calcemia, un perfil tiroideo, anticuerpos para enfermedad celíaca, todo esto direccionado en búsqueda de alguna causa secundaria que justifique los síntomas de nuestra paciente. Una ecografía abdominal, le pedimos también una radiografía directa de abdomen de pie para descartar obstrucción intestinal, una videocolonoscopía porque tiene más de 50 años y nunca se había hecho una colonoscopía. Y como nosotros teníamos disponible en el momento de la consulta de la paciente la realización de un test del aire expirado para sobrecrecimiento bacteriano, decidimos pedirle en esta primera consulta el test del aire expirado para sobrecrecimiento bacteriano, pero sepan que no es una situación que sí o sí tienen que solicitarlo. Pueden directamente hacer un tratamiento, por ejemplo, empírico con antibióticos frente a la sospecha de un sobrecrecimiento bacteriano, porque es una causa muy importante de distensión abdominal. Entonces nosotros le pedimos esos estudios en nuestra primera consulta y como indicaciones, primero la parte de para qué orientamos, hacia dónde está dirigido el tratamiento, a modificar la dieta, modulación de la microbiota, promover la evacuación de gas. Esto es algo muy importante que a veces los pacientes no hacen. Entonces, bueno, que se busque un lugar cómodo, que se ponga en una posición que favorezca la expulsión de gas. Eso va a mejorar un montón la distensión. También a veces hay que trabajar sobre la modulación de la percepción sensorial, de esta hipersensibilidad que tienen los pacientes. Y también dentro del tratamiento muchas veces vamos a tener que mejorar esta coordinación abdominofrénica alterada con biofeedback.
Bien, dentro de medidas generales que le indicamos a nuestra paciente, es fundamental la relación médico-paciente. Es muy importante dejar al paciente que nos cuente, escucharlo, por supuesto direccionando el interrogatorio, pero que el paciente se sienta cómodo de contarnos lo que le está pasando, y nosotros, digamos, tratar de fomentar el conocimiento, el autoconocimiento, que el paciente sepa un poco la fisiopatología con palabras simples de qué es la distensión, qué causa la distensión, y también que el paciente, digamos, sepa qué situaciones son disparadoras del síntoma, que pueden ser situaciones de estrés o pueden ser situaciones frente a ciertos alimentos. Entonces eso es promover el autoconocimiento para tener una mejor respuesta terapéutica. También es muy importante fomentar la actividad física, también los hábitos de comer despacio, tranquilo, sentado. Y dentro de los alimentos disparadores de síntomas, tratar de obviamente evitarlos, y los más frecuentes son la lactosa, o sea que evite la lactosa, la ingesta de fibra, las grasas, también reducir el consumo de harinas de trigo, de bebidas carbonatadas, también reducir el consumo de mate, café, alcohol. Evitar los alimentos con concentraciones altas de azúcar, y también el almidón resistente que se encuentra, por ejemplo, en la papa fría. También es muy importante en esa primer consulta, donde nosotros vamos a darle ya las indicaciones, tener en cuenta cuál es el ritmo evacuatorio de nuestro paciente, porque si tiene un ritmo evacuatorio normal, como es nuestra paciente, que evacúa prácticamente todos los días con materia fecal Bristol 4 sin esfuerzo, entonces más que nada en la primera consulta va a estar direccionada a modificar las medidas higiénico-dietéticas. Ahora, si nuestro paciente ya en esta primera consulta nos refiere que tiene constipación, bueno, si es una constipación, tenemos que también con las preguntas tratar de orientarnos si es una constipación por tránsito lento o hay un trastorno funcional de la defecación. Pero bueno, en esta primera consulta podemos agregar medicamentos como secretagogos para hidratar, para que esa materia fecal sea más blanda, y de esa forma quizás mejoramos seguramente su constipación y probablemente también su distensión. Podemos dar linaclotide, bueno, plecanatide, lubiprostone, que nosotros no tenemos en nuestro país, el linaclotide sí. También se puede indicar proquinéticos, que el prucalopride, o laxantes osmóticos, polietilenglicol, y es muy importante que no utilicen lactulosa, porque va a producir mayor fermentación intestinal y más distensión, más molestia. Si el paciente nos refiere más un hábito hacia la diarrea, bueno, también en esta primera consulta podemos indicar antiespasmódicos que pueden o no estar acompañados con simeticona, a modo de frenar un poquito el intestino, ¿sí? Y que esa materia fecal permanezca un poco más en el colon y se vaya secando y sea un poco más formada. O sea que es muy importante en esta primera consulta, según el ritmo evacuatorio, podemos agregar algo más además de las medidas higiénico-dietéticas. Entonces, luego nuestra paciente vuelve y en esta segunda consulta nos dice que mejoró mucho con la dieta, me siento mucho menos hinchada, aunque me cuesta bastante cumplir con la dieta, porque como habíamos visto, ella era de consumir lácteos, consumía muchas verduras, consumía harinas, frutas, bueno, entonces le cuesta un poco restringir lo que nosotros le recomendamos. Nos trae el laboratorio completo normal, ecografía abdominal normal, una placa directa de abdomen también normal, no hay niveles hidroaéreos, no hay obstrucción intestinal, y la videocolonoscopía hasta fondo de ciego sin particularidades, y nos trae el test del aire expirado, que es positivo para sobrecrecimiento bacteriano con un perfil hidrogénico. Acá tenemos el gráfico donde censamos hidrógeno y metano, y nos dio positivo para hidrógeno. Entonces, las indicaciones en esta segunda consulta con este estudio que nos trae positivo son, primero, obviamente, como siempre, hacer un reaseguro sobre el origen de la distensión abdominal,
por supuesto fomentar que continúe con las medidas higiénico-dietéticas, fomentar la realización de actividad física, ya que favorece el movimiento anterógrado y también favorece la evacuación del gas intraluminal. Y le vamos a indicar con este examen que nos trajo positivo de sobrecrecimiento bacteriano, rifaximina 550 miligramos cada 8 horas. En este trabajo vemos que para el sobrecrecimiento bacteriano con un perfil hidrogénico, la recomendación es, dentro de los antibióticos tenemos la amoxicilina, ciprofloxacina, trimetoprima-sulfa y también la rifaximina. Nosotros optamos por la rifaximina, que es un antibiótico de acción local, que no tiene prácticamente contraindicaciones, y la indicación es por 14 días. Si mejora, bueno, bárbaro, seguir con las medidas higiénico-dietéticas, el reaseguro como dijimos anteriormente, y tener siempre presente que puede haber recurrencia de los síntomas y se puede también volver a hacer, por supuesto, otro ciclo más de rifaximina. Si en el sobrecrecimiento bacteriano, en el test de sobrecrecimiento bacteriano, el perfil es más metanógeno, o sea que es una flora productora más de metano, la recomendación es combinar cualquiera de estos antibióticos de amplio espectro que nombramos con neomicina de 500 miligramos también por 14 días. En el caso de que no haya mejoría clínica, bueno, se puede considerar otras alternativas antibióticas. Respecto a los probióticos, hay muchos estudios, son estudios heterogéneos con falta de métodos estandarizados de estudio. Hay un estudio doble ciego donde indican Lactobacillus acidophilus y Bifidobacterium lactis BI07 2 veces al día versus placebo por 8 semanas y mejoró la hinchazón en pacientes no constipados con distensión e hinchazón funcional. También yendo a la fisiopatología, actuar sobre la modulación del eje cerebro-intestino es algo que también tenemos que tener en cuenta porque, como sabemos, como dijimos, tienen una percepción aumentada al estiramiento de la pared intestinal y tienen una hipersensibilidad visceral. Por lo tanto, actuar con antidepresivos tricíclicos o inhibidores de la recaptación de serotonina puede ser una opción también terapéutica para estos pacientes. Y también, por supuesto, la psicoterapia conductivo-conductual muchas veces es una herramienta la cual nos va a ayudar, por supuesto, con la derivación a un psicólogo. Bien, entonces le indicamos a nuestra paciente la rifaximina, que continuara con las medidas higiénico-dietéticas, y vuelve en la tercera consulta y nos dice que mejoró mucho, realmente ahora me siento bárbara, espero seguir así. De todas formas, cuando salgo de la dieta me hincho enseguida y eso me da un poco de miedo. Bueno, nosotros más que nada para estar tranquilos de la dieta y de la nutrición de nuestra paciente, le solicitamos que haga una consulta con nutricionista, le enviamos una nota a la nutricionista comentándole cuál era la situación de nuestra paciente, por qué la derivábamos, qué indicaciones nosotros ya le habíamos hecho, y entonces la paciente va a nutricionista. La nutricionista le indica una dieta baja en FODMAPs, que FODMAPs ya hemos visto eran hidratos de carbono de cadena corta. ¿En qué alimentos se encuentran altas concentraciones de FODMAPs? Por ejemplo, alta concentración de fructosa en miel, manzanas, peras, mango, melón, sandía y el jarabe de maíz de alta fructosa, que es algo que utilizan mucho para endulzar, por ejemplo, en mermeladas, en algunos jugos. FOS, alguaciles, espárragos, achicoria, cebolla, ajo, repollo, coliflor, brócoli, altas cargas de trigo, centeno, cebada. GOS en porotos, lentejas, arvejas, soja, lactosa, por supuesto leche, helados, leche condensada, yogur, quesos untables sin madurar, quesos cremosos, y polioles, que son estos sorbitol, manitol, xilitol y maltilol, edulcorantes no nutritivos en manzana, peras, ciruelas, paltas y hongos.
Bien, entonces las dietas bajas en FODMAPs, por supuesto, son bajas en todos estos que hablamos, y por supuesto uno de los desafíos de las dietas bajas en FODMAPs, el desafío que tienen los nutricionistas es la reintroducción paulatina, ¿sí?, de los alimentos sin que los síntomas del paciente vuelvan a aparecer. Es como, educar al paciente más que nada sobre los alimentos que producen y que disparan los síntomas. Como conclusión, es muy importante en el tratamiento de la distensión abdominal la relación médico-paciente. Es importante diferenciar el síntoma hinchazón del signo distensión, evaluar siempre posible patología orgánica causal, evaluar la asociación con otras patologías funcionales, intestino irritable y dispepsia, evaluar los hábitos alimentarios, la frecuencia y consistencia de las evacuaciones, siempre tener presente y considerar la posible derivación a nutrición, lo mismo para una posible derivación a psicología, a psiquiatría, y tratar siempre la terapéutica que esté basada en el mecanismo patogénico. Y en este gráfico tenemos, arriba la distensión abdominal. Lo primero es excluir la etiología orgánica y si existen factores patogénicos reconocibles, por ejemplo, constipación, ya sea por tránsito lento o por obstrucción del tracto de salida, vamos a actuar en consecuencia. Vamos a indicar secretagogos o prokinéticos o polietilenglicol, o trabajar sobre la constipación por obstrucción del tracto de salida con biofeedback. Si reconocemos ya como causa intolerancia alimentaria, ya sea gluten, lactosa, fructosa, también actuar sobre la dieta y una consulta sí o sí con nutricionista. Si tenemos sobrecrecimiento bacteriano, antibiótico para el tratamiento del sobrecrecimiento bacteriano para mejorar la distensión. Si la causa es una distonía abdominofrénica, se hace y se indica el biofeedback para corregir esta alteración muscular. Y si hay factores emocionales reconocibles, también la derivación a un equipo de salud mental va a ser fundamental para el éxito del tratamiento de nuestro paciente. Seguimos en contacto en el foro para ahondar en el tema que les parezca más importante y que ustedes quieran consultarme. Y espero que les haya sido de utilidad para la práctica en sus consultorios. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.